Bienvenidos a Crónicas de Horror. Hoy te traigo un relato sobre una extraña tienda. Mi nombre es Esteban Martínez. Trabajo en una tienda que, según la historia de mi familia, ha sido dirigida por los Martínez durante generaciones. Es un lugar pequeño, apenas más grande que un almacén común. Las estanterías están llenas de cosas que parecen no tener relación entre sí: comida enlatada, herramientas oxidadas, lámparas de aceite, cuadernos amarillentos por el tiempo y otros objetos que solo alguien desesperado compraría. Siempre me pregunté cómo lográbamos mantenernos abiertos. Cada mes, sin falta, el gobierno nos envía una suma considerable de dinero. Cuando era niño, pensé que era algo normal, pero a medida que crecí, empecé a darme cuenta de que no lo era. ¿Por qué alguien en el gobierno querría que esta tienda permaneciera abierta, especialmente cuando apenas teníamos clientes? Mi padre, Ramón Martínez, murió cuando yo tenía 16 años. Era un hombre reservado, especialmente cuando se trataba de la tienda. Una vez, cuando tenía 12 años, le hice una pregunta que nunca olvidaré. Papá, ¿por qué seguimos con esta tienda? Nadie compra aquí casi nada. ¿Por qué no podemos venderla? Él se quedó en silencio por unos segundos antes de responder. Hijo, algún día, como me tocó a mí, a tu abuelo Samuel y a todos los anteriores, te tocará encargarte de la tienda. ¿Por qué, papá? Todavía eres un niño, quiero que disfrutes de tu niñez. Pero cuando cumplas 18, te explicaré todo. Su voz era firme, pero también había algo que me inquietó. No insistí, aunque seguí pensando en sus palabras durante años. No llegó a explicarme nada. El cáncer de pulmón lo consumió antes de que cumpliera 18, dejándome con una tienda que no entendía y una responsabilidad que no quería. Solo me dejó una cosa, un diario viejo de tapas negras con los bordes desgastados. No lo abrí hasta hace unas semanas. Lo había guardado en un cajón, como si tuviera miedo de lo que pudiera encontrar. Pero algo cambió al cumplir 21 años. La curiosidad venció al miedo, y esa noche, abrí el diario por primera vez. Las primeras páginas eran detalles aburridos, inventarios, nombres de proveedores que ya no existían, cosas sin importancia. Pero cuando llegué a la página 30, el tono cambió por completo. La letra de mi padre se volvió más apretada, casi caótica. Decía: el Estado no paga por la tienda. Paga para contenerla. Mi respiración se detuvo al leer esas palabras. ¿Qué significaba eso? ¿Qué contenía la tienda? Ese día, con el diario de mi padre abierto sobre la mesa, leí cada palabra con atención. Las páginas siguientes a su advertencia eran una mezcla de confesiones y pesadillas. Hablaba de sus sueños, o más bien, de sus tormentos. Cada vez que cierro los ojos, siento que algo me arrastra. No sé cómo describirlo, pero es como si el suelo se abriera bajo mis pies y me tragara un vacío infinito. Allí, en la oscuridad, no hay nada, excepto mi propia mente quebrándose una y otra vez. Es una tortura sin fin. Pero hay una razón para ello. Hay algo que debemos proteger. Algo que no podemos dejar escapar. Mi padre continuaba describiendo esas noches de insomnio intercaladas con pesadillas. Lo que más me perturbó fue una línea en particular. Nuestra familia ha sido criada de forma selectiva, generación tras generación, no para superar la locura, sino para resistirla. Este es nuestro propósito. Cerré el diario con un golpe seco, temblando. Quise convencerme de que todo aquello era una broma, un desvarío de su mente enferma. Pero algo en mí sabía que no era así. Miré por la ventana hacia la tienda. Desde la muerte de mi padre, la encargada había sido mi abuela, Luisa Martínez. Ella me había dicho, el día del funeral de papá: no te preocupes, Esteban. Yo me encargaré. Y cumplió su palabra. Poco después, me mandó a estudiar lejos del pueblo, insistiendo en que debía hacer mi vida lejos de la tienda y las sombras que la rodeaban.
Pero ahora, con 21 años, estaba de vuelta. Algo dentro de mí me empujaba hacia ese lugar. Caminé hasta la tienda esa noche. No había estado allí desde el día que enterramos a mi padre. Al abrir la puerta, un olor a humedad y a algo más, algo rancio, me golpeó de inmediato. Miré alrededor y apenas reconocí el lugar. Luego vi a mi abuela. No era la mujer que recordaba. Su cabello, antes siempre recogido y prolijo, estaba desaliñado, lleno de mechones grises que caían sin orden. Su ropa estaba sucia, y sus ojos, antes vivos y astutos, estaban opacos. No parecía reconocerme. Balbuceaba palabras que no tenían sentido, moviéndose como una sombra entre los estantes polvorientos. Abuela, soy yo, Esteban, dije con suavidad, pero no hubo respuesta. La tristeza me llenó al verla en ese estado. Me acerqué lentamente y la tomé del brazo. Al contacto, ella pareció reaccionar por un breve instante, mirándome fijamente con una chispa de claridad. Yo me encargaré de la tienda, le dije, esperando que esas palabras le devolvieran algo de consuelo. Ella no respondió, pero por un momento, estoy seguro de que me entendió. Su mirada se suavizó, y aunque no dijo nada, permitió que la sacara de allí. La llevé a casa, una pequeña vivienda detrás de la tienda, que ahora parecía tan desolada como la tienda misma. No dijo nada durante el camino, pero cuando la acosté en su cama, susurró algo antes de cerrar los ojos. No los dejes salir. Las palabras me helaron la sangre. Esa noche, por primera vez en años, me quedé en la tienda. Me senté en el mostrador, con el diario de mi padre entre las manos, y traté de descifrar qué significaba todo esto. Sabía que, a pesar de todo, tenía que descubrirlo. Esa noche, mientras leía el diario de mi padre, me encontré con una página que parecía arrancada de un manual macabro. En letras grandes y subrayadas, el encabezado decía, Normas del carcelero. Lo que leí a continuación me heló la sangre. En el sótano hay un ascensor oculto detrás de la estantería vieja al fondo de la tienda. Para acceder al ascensor, la contraseña es aquello más preciado para ti. Si logras entrar, prepárate. Lo primero que ocurrirá es que serás envuelto en sombras, como si todo a tu alrededor se apagara. Si llegas al paradero final del ascensor, cumple estas normas sin excepción. No desobedezcas, o las consecuencias serán irreparables. La primera regla me sacudió más que cualquier otra cosa que hubiera leído. 1. Coge la escopeta que está colgada y mata a la criatura de la jaula 1. Debes hacerlo todos los días sin excepción. Si fallas, la criatura se expandirá dentro de la jaula y se dividirá en pequeños fragmentos de sí misma. Esos fragmentos buscarán escapar y cada uno tendrá el potencial de crecer y destruir. Me temblaron las manos al leer aquello. Continué con las reglas, cada una más extraña y aterradora que la anterior. 2. Nunca entres al ascensor después de las 2:33 de la mañana. A esa hora, el sistema cambia. El ascensor dejará de llevarte al sótano y te llevará a otro lugar. Nadie ha regresado para contar a dónde. 3. Nunca apagues las luces del sótano. Si las luces se apagan, la criatura de la jaula 1 ya no estará sola. Otra cosa llegará, y tú no querrás conocerla. 4. No comas ni bebas nada en el sótano. Cualquier sustancia ingerida en ese lugar te vinculará al espacio de forma permanente. Aunque escapes, una parte de ti quedará atrapada para siempre. 5. Revisa todas las jaulas diariamente, incluso las vacías. Si encuentras algo en una jaula que debería estar vacía, abandona el sótano de inmediato y vuelve solo al día siguiente. No intentes interactuar con lo que sea que haya allí. 6. Si escuchas una voz que te llama por tu nombre, no respondas. No importa lo familiar que parezca la voz. No es alguien que conoces. Si respondes, se acercará, y no hay lugar seguro para esconderse. 7. Lleva siempre contigo un reloj mecánico. El tiempo dentro del sótano no se comporta como debería.
Los relojes digitales fallarán. Necesitarás un reloj mecánico para mantenerte orientado. Si pierdes la noción del tiempo, no sabrás cuánto has estado allí ni cuánto te queda. 8. No permanezcas en el sótano más de 15 minutos. Más allá de ese tiempo, empezarás a escuchar cosas. Primero serán susurros, luego gritos. Y finalmente, el silencio. Si llegas al silencio, no saldrás. 9. Nunca abras la jaula 5. No importa lo que veas o escuches, no abras esa jaula. Lo que está dentro no pertenece a este mundo y no puede ser contenido de nuevo. 10. Cuando subas al ascensor para salir, nunca mires hacia atrás. Sentirás que algo te sigue, algo pesado respirando cerca de ti. No importa que tan fuerte sea la tentación, no mires. Si lo haces, no llegarás a la superficie. Cerré el diario y me quedé en silencio. ¿Qué significaba todo esto? ¿Un sótano oculto? ¿Un ascensor? ¿Criaturas en jaulas? Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica, pero cada vez que lo intentaba, los ecos de las palabras de mi padre se hacían más fuertes. No podía ignorarlo. Si había algo en ese sótano, debía enfrentarlo. Mi corazón latía con fuerza mientras me dirigía hacia la estantería vieja al fondo de la tienda. Había una parte de mí que esperaba no encontrar nada, pero otra parte sabía que lo encontraría. Con el diario de mi padre en una mano y una linterna en la otra, me dirigí al fondo de la tienda. Allí estaba la estantería vieja, cubierta de polvo y llena de objetos olvidados. Aparté un par de latas oxidadas y encontré lo que buscaba, un panel de metal oxidado con un teclado numérico. La contraseña era aquello más preciado para ti. Era una idea extraña y aterradora. Mis manos temblaban mientras intentaba descifrar qué podría significar eso. Primero escribí el nombre de mi padre, Ramón. La pantalla parpadeó en rojo, emitiendo un pitido agudo. Fallo. Probé con mi propio nombre, Esteban. De nuevo, un pitido de rechazo. Cerré los ojos y respiré hondo. Pensé en mi infancia y escribí lo primero que se me ocurrió, familia. Nada. Cada error hacía que mi corazón latiera más rápido. Miré alrededor, como si alguien pudiera aparecer para detenerme. Finalmente, intenté una palabra más, tienda. Pero también fue incorrecto. Estaba desesperado. Me senté en el suelo y apoyé la espalda contra la estantería, intentando calmarme. ¿Qué era lo más preciado para mí? Entonces lo entendí. No era una cosa. No era un lugar. Era un recuerdo. Escribí la palabra que representaba mi conexión más profunda con mi padre, diario. La pantalla emitió un pitido suave y, de pronto, el panel metálico se deslizó hacia un lado. Una puerta estrecha se abrió frente a mí, revelando un ascensor. El interior estaba oscuro, con solo un botón iluminado que decía sótano. Entré y presioné el botón. Mientras las puertas se cerraban, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El ascensor comenzó a descender, y tal como decía el diario, todo a mi alrededor se apagó. No era solo la falta de luz, sino una oscuridad total, como si el espacio mismo hubiera dejado de existir. Solo podía escuchar el sonido del ascensor bajando, cada vez más profundo. Finalmente, después de lo que parecieron horas, las puertas se abrieron con un chirrido metálico. El sótano era un lugar vasto y cavernoso, iluminado por luces parpadeantes que colgaban del techo. El aire era pesado y estaba impregnado de un olor acre y metálico. Frente a mí se alineaban jaulas de hierro, numeradas del 1 al 10. Jaula 1, dentro había una criatura que apenas podía describir. Era un amasijo de carne y huesos retorcidos, con múltiples extremidades que se movían de forma errática. Su rostro estaba cubierto de ojos que parecían mirar en todas direcciones y de su boca colgaban filamentos que goteaban un líquido negro. Jaula 2, algo que parecía un humano se retorcía en las sombras. Pero no lo era.
Sus brazos eran demasiado largos y sus movimientos eran antinaturales, como si estuviera siendo manipulado por hilos invisibles. Jaula 3, un enjambre de pequeñas criaturas con mandíbulas afiladas golpeaba frenéticamente los barrotes. Sus cuerpos brillaban como si estuvieran cubiertos de aceite y emitían un zumbido ensordecedor. Continué avanzando, cada jaula mostrando algo más grotesco que la anterior. Finalmente, llegué a la jaula 5. Era diferente. La jaula era mucho más grande que las demás y en lugar de barrotes abiertos, tenía una estructura cerrada con paredes de metal sólido. Solo había un pequeño orificio circular, como una mirilla, desde donde se podía observar lo que estaba dentro. Sentí una atracción macabra hacia esa mirilla. A pesar de todas las advertencias, me incliné para mirar. En el interior no vi una criatura como las demás. En cambio, había un vacío absoluto. Una oscuridad tan profunda que parecía moverse, palpitar, como si tuviera vida propia. Entonces algo se acercó. Un ojo. No uno humano, sino algo mucho más grande, con una pupila que parecía un abismo. Me miró fijamente, y sentí como si mi mente estuviera siendo invadida. Retrocedí de golpe, respirando con dificultad. El ojo desapareció, pero en mi mente resonaron palabras, una voz que no era mía. ¿Cuánto tiempo podrás resistir, carcelero? El diario no me había preparado para esto. Pero no tenía opción. Agarré la escopeta colgada en la pared y me dirigí a la jaula 1. Mi primer enfrentamiento con la criatura de la jaula 1 fue brutal. Apreté la escopeta con fuerza mientras me acercaba, el sonido de mis pasos resonando en el silencio del sótano. La criatura, ese amasijo de carne y ojos, se movía inquieta al verme, como si me reconociera. Sus múltiples ojos giraron hacia mí, y una cacofonía de gritos inhumanos llenó el aire. No tuve tiempo para dudar. Apunté a la abominación y disparé. La primera bala no fue suficiente, ni la segunda. La criatura se retorció, sus extremidades golpeando los barrotes con furia, y ese líquido negro comenzó a filtrarse al suelo. Finalmente, tras el tercer disparo, cayó inmóvil. El sótano quedó en silencio, salvo por mi respiración entrecortada. Hice lo que debía, cumplí las reglas. Revisé las demás jaulas, me aseguré de no pasar más de 15 minutos allí, y nunca miré hacia atrás al subir al ascensor. Guión bajo 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 gui. Los días posteriores. La rutina del sótano se volvió parte de mi vida. Cada día bajaba, mataba a la criatura de la jaula 1 y revisaba el lugar siguiendo las reglas. Pero con cada visita, sentía que algo dentro de mí cambiaba. La oscuridad del sótano parecía impregnar mi mente, y aunque intentaba ignorarlo, sabía que estaba sucediendo lo mismo que a mi padre. Pero mis alucinaciones eran diferentes. Comenzaron mientras dormía. Cerraba los ojos y, en lugar de la oscuridad que mi padre describía, veía un vasto y frío universo. Era como si flotara en el espacio, rodeado de estrellas muertas y galaxias distantes. No era un sueño, sentía el vacío, el frío, la inmensidad aplastante de todo lo que me rodeaba. En el horizonte de aquel universo, algo apareció. Al principio, era un punto diminuto, pero a medida que avanzaba, se volvía más claro. Era un feto. O al menos algo que se asemejaba a uno. Su cuerpo flotaba inmóvil, enorme, más grande que cualquier cosa que pudiera comprender. Su piel era translúcida, dejando a la vista órganos que pulsaban lentamente, como si estuvieran atrapados en un tiempo diferente al mío. Sus huesos se asomaban bajo la carne, y sus extremidades eran delgadas, retorcidas, casi inacabadas. Lo que más me aterrorizó fueron sus ojos. Eran dorados, brillantes como soles, y parecía que no solo me miraban, sino que veían a través de mí, desnudando cada rincón de mi mente.
Al mirarlo, una sensación de insignificancia me invadió, como si ese ser fuese una deidad cósmica que existía desde antes del tiempo mismo. No se movía, no hablaba, pero su presencia era abrumadora. Lo sentí. Sentí su poder, su odio, y algo más, hambre. Hambre de algo que no podía comprender. Cada vez que lo veía, mi mente luchaba por resistir. Al despertar, mi cuerpo estaba cubierto de sudor y mi corazón latía como si hubiera corrido kilómetros. Pero las visiones no se detenían. Pronto comenzaron a aparecer incluso cuando estaba despierto. Estaba atendiendo la tienda una tarde cuando, al levantar la vista, vi el techo desaparecer. Allí estaba de nuevo, el universo infinito, y en el centro, ese ser flotando, inmóvil pero terriblemente vivo. Intenté apartar la mirada, pero no pude. Su presencia me atrapó. Entonces lo escuché. Una voz profunda y resonante, como el eco de 1000 galaxias colapsando, habló en mi mente. ¿Por qué resistes, carcelero? ¿Por qué sigues alimentando mi prisión? Me llevé las manos a los oídos, pero la voz no provenía de fuera, sino de dentro de mí. Era como si esa entidad estuviera incrustada en mi alma. Desde entonces, no puedo escapar. Cada vez que bajo al sótano, siento su mirada. Cada noche, cuando cierro los ojos, vuelvo a ese universo. Y siempre está allí, esperándome. El sótano me consumía poco a poco. Las reglas, que en un inicio seguía con precisión militar, se habían convertido en algo casi automático. Las cumplía al pie de la letra, pero mi mente nunca dejaba de obsesionarse con la jaula 5. Las reglas no decían nada sobre no mirar dentro. Solo una advertencia sencilla pero contundente: nunca la abras. Era como si quien las escribió supiera que mirar no era lo peligroso, sino algo mucho peor que venía con cruzar ese límite final. Noche tras noche, pasaba frente a la jaula 5. El pequeño orificio en la pared metálica parecía llamarme, como si fuera un ojo que me observaba. Me convencí de que mirarla no violaba las reglas. Necesitaba saber qué había ahí, que tan cerca estaba de la verdad que me atormentaba en sueños. Esa noche, después de cumplir con mi rutina, me quedé frente a la jaula. El orificio me atraía como un abismo. Sentí un sudor frío recorriendo mi espalda mientras me inclinaba lentamente. Cerré los ojos por un instante y luego miré. Dentro, la oscuridad parecía viva, pulsante. No era un vacío común, era algo que absorbía la luz y la reemplazaba con un peso abrumador. Pero en el centro de esa negrura, lo vi. Era él. El ser de mis visiones. Su forma era aún más aterradora en la realidad. Flotaba inmóvil, un feto cósmico de un tamaño imposible, envuelto en una especie de miasma que parecía vibrar con energía antinatural. Su piel translúcida dejaba ver órganos expuestos, palpitando con una cadencia lenta e hipnótica, como si marcara el paso del tiempo en otro plano de existencia. Sus extremidades eran delgadas y retorcidas, como raíces enredadas, mientras que su cabeza estaba desproporcionadamente grande, coronada por 2 ojos dorados que brillaban como soles moribundos. Esos ojos se abrieron de golpe, y mi mundo cambió. Sentí un golpe en mi mente, como si una mano gigantesca hubiera arrancado algo de mi ser. Todo a mi alrededor desapareció, ya no estaba en el sótano. Estaba en el universo que tantas veces había visto en mis visiones, un vacío infinito lleno de estrellas muertas y galaxias moribundas. Y allí, flotando entre la vastedad, estaba él. Ahora lo entiendes, carcelero. Su voz era un estruendo que vibraba en mi alma. No necesitaba mover su boca, su presencia misma hablaba, cada palabra resonando como un eco en mi mente. Con esa voz vinieron imágenes, generaciones de mi familia, todos carceleros como yo, cada uno enfrentando el mismo destino. Vi a mi padre, joven y lleno de vida, antes de que las alucinaciones lo destruyeran. Vi a mi abuelo, mi bisabuelo, y todos los que estuvieron antes de ellos. Cada uno cargó con esta responsabilidad, este vínculo maldito. Siempre he estado aquí.
Y siempre estaré. Ustedes no me encierran, ustedes me contienen para sobrevivir. Sin mí, no hay ustedes. De repente, lo comprendí. Mi familia no era solo una línea de vigilantes. Éramos extensiones de él. Estábamos conectados, cada uno de nosotros, por la sangre, por el destino, por una fuerza que no podíamos comprender. Las reglas, las jaulas, la tienda, todo era parte de un ciclo que nos ataba a este ser desde el momento en que nacíamos. Sentí una presión en mi pecho, como si su mirada atravesara mi cuerpo y escudriñara lo más profundo de mi alma. Sus ojos dorados parecían juzgarme, retándome a desafiar mi papel. No puedes escapar, Esteban. Así como no escaparon los que vinieron antes que tú. Mi prisión es tu herencia, y mi presencia es tu condena. Retrocedí tambaleándome, mi visión borrosa y mi corazón latiendo con fuerza. Salí del sótano como un autómata, incapaz de pensar con claridad. Pero incluso al volver a la tienda, a la relativa normalidad de mi vida, su voz seguía resonando en mi mente. Esa noche no dormí. Cerraba los ojos y veía sus ojos dorados brillando en la oscuridad. No sé cuánto tiempo podré seguir cumpliendo con las reglas, sabiendo que estoy conectado a algo tan vasto y terrible. Mi vida ya no es mía, nunca lo fue. Mi nombre es Esteban Martínez, y soy el carcelero de un Dios que no debería existir. Y aunque siga cumpliendo con mi deber, sé que, al final, no hay escapatoria.